Muy buenas tardes, bienvenidos, queridos amigos. Estamos muy alegres de veros, estamos agradecidos. Hoy con vosotros estarán Laurel, Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Cardimina Buenas tardes. y yo soy Gloriana. El tema que tenemos hoy es muy importante y de verdad es el tema principal para el entendimiento de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque cada uno, yo creo que en su corazón sentimos que tenemos algo divino, que somos, como pertenecemos a un mundo mejor, que hemos venido de los mundos bondadosos. Pero lo que ocurre que cada persona, si coger por separado, es buena, es bondadosa, de verdad hay muy poca mala gente. Pero la tierra está llena del mal y lo que vemos que hay guerras y siempre habían guerras, enfermedades, hay, sin mirar noticias, todo es muy oscuro, siempre alguien ha robado, alguien ha matado, alguien ha mentido, hay corrupción y tal, y mucho sufrimiento. ¿Y cómo pasa esto si toda gente es bueno, pero vivimos en el mal? Incluso si coger familias, en nuestras familias que empezaban desde amor, después hay peleos, pasamos cuentas, hay como no entendemos unos a otros y varios problemas. O unos amigos mejores, después uno traiciona al otro, uno engaña al otro. ¿Cómo pasa eso? El problema que tenemos, de verdad, unas partículas del mal. ¿Y de dónde las hemos cogido? Los cátaros no crean en el pecado original, como dicen en las religiones, porque de verdad pecado original es una corrupción, como que está sellando y como aplastando a una persona diciendo tú eres pecador y no puedes repararte. Pero los cátaros decimos que almas originalmente tienen inmaculadez, no pecado, pero inmaculadez, pero bajando a la tierra, nuestras almas eran sumergidas por engaño, pero con nuestro acuerdo, a un remodelado. Y durante este remodelado, unos espíritus, podemos decir que era el dragón y su madre Lilith, que ellos han propuesto a las almas unas placeres, unas gozadas, unas aventuras y como han mostrado, podemos decir, una película tan impresionante que pueden tener otras posibilidades que no hubieran tenido en la tierra. Y las almas han dado su consentimiento durante, como esto pasado en un hipnosis, en un nube de magia. Y como no entendiendo qué hacíamos, hemos nosotros rechazado a nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial y hemos aceptado, hemos dado acuerdo para esto remodelado, para adaptarnos a las condiciones de la tierra. Yo como ahora digo en corto, después compañeros lo van a multiplicar. Y durante este remodelado, pero no sabíamos que va a salir así. Sabéis cómo venís al mercado y queréis comprar una cosa y os dicen, oh, esto es una joya de oro, de diamantes. Y yo le puedo vender como bastante barato, solo por 2.000 euros, por ejemplo, y tú pagas. Y después resulta que no es oro, que es plástico pintado y diamantes no son diamantes, son como unos avalorios y un engaño. Y también ha pasado con nuestras almas. Estuvimos engañados y hemos perdido unas, como nos han hecho 180 operaciones etéricas sobre nuestros cuerpos, no físicos, pero como alma tiene varios cuerpos espirituales. Y nos han cerrado el corazón espiritual, es decir, en corto. Nos han tapado la conciencia está dormida y también nos han paralizado el razón.
En lugar de esto, en lugar del corazón espiritual, era introducido fogón, como un centro de lujuria. En lugar de la conciencia, nos han introducido otra bola negra que se llama rencor. Pasar cuentas, querer poder, querer usurpar, vengar, todo esto, malicia, esto es, tiene como su procedencia de esta bola negra. Y en lugar del mente sobreiluminado de un niño que tuvimos, nos han puesto mente racional, mente reptil. Y de todo el sufrimiento que tiene la humanidad y cada persona proceden de estas partículas malas que hemos recibido. Nos han quitado 15% de partículas divinas y han introducido 15% de los malos. Y los 85 parece, pero hay como mucho más de los buenos, ¿por qué no funcionan? Estos 85% divinos que tenemos eran tapados y sellados con muchas capas. Y nuestra tarea aquí en la tierra es vencer estos 15% malos, devolverlos divinos y abrir los que tenemos. Verdaderamente tenemos potencial grande. Ahora yo paso la palabra, por favor, a Cardenina. Gracias. Sí, bueno, básicamente esto es de verdad del remodelado de adaptación, lo que ha dicho Gloriana. Ella estaba hablando y yo pensaba, digo, ¿cómo es posible que esto no se sepa? Algo que es tan importante como estas operaciones que han sufrido las almas, esta inserción de compuestos que hacen que son realmente los responsables de las guerras, son los responsables, estos compuestos que son ajenos al ser humano, de las adicciones, de llevar una vida muchas veces como realmente alejada de lo que sería una vida buena para el ser humano. ¿Por qué todo esto no se sabe? Todo esto no se sabe, uno, porque por una parte ha estado oculto, claro, porque en el momento en el que se sabe la verdad, las almas se rebelan, la gente se revela y busca la manera de salir de esta trampa. Y por otro lado, también muchos pueblos y muchas civilizaciones ya sabían esto. Pero ¿por qué no se sabe? Porque hubo un momento, por ejemplo, el remodelado de adaptación, los cátaros conocían perfectamente. Ellos llamaban al Dios que se conoce hoy en día, al Dios bíblico, ellos lo llamaban impostor, lo llamaban remodelador. Sin embargo, cuando ellos eran torturados en la Inquisición, la Inquisición quería tener el conocimiento que ellos tenían, ellos este secreto no lo revelaron. ¿Por qué? Porque si lo hubieran dicho, hubiera sido tergiversado y entonces ya sí que hubiese sido imposible dar a conocer. Como por ejemplo se han tergiversado tantas cosas. La virginidad, por ejemplo, es una palabra muy hermosa, forma parte de la naturaleza del ser humano. La virginidad es la pureza de mente, la pureza de corazón, la vida con pureza, y sin embargo ellos la convirtieron en castidad y la convirtieron en represión. Lo mismo hubieran hecho con este conocimiento sobre el remodelado de adaptación. Lo hubieran tergiversado totalmente para que la gente no hubiese nunca podido entender. Volviendo a este proceso, ¿cómo se da este proceso? Las almas vienen a la tierra, vienen con una misión, son bendecidas por el Padre y por la Madre, ellas piden bendición para venir. Ellas nacen
del Padre, nacen de la Madre en mundos puros, en mundos bondadosos, donde no hay mal. Y vienen a la tierra. Ellos vienen con una misión importante, vienen con alegría, saben que van a pasar pruebas, saben que van a haber momentos difíciles, pero tienen alegría porque son sacrificiales. Esto entra en la naturaleza del alma, ser sacrificial. Cuando llegan a la tierra, antes de entrar, son interceptadas por este remodelador. Este remodelador las intercepta y les pregunta, ¿dónde vais? Está claro que se ve vuestra inocencia, que sois bondadosas, que tenéis esta capacidad de sacrificaros por la gente, pero tenéis esta capacidad de unión a las personas, de unión a las divinidades, pero necesitáis algo más. Aquí la tierra es diferente, la tierra es un campo de concentración y él empieza a llenarlas de miedo, empieza a asustarlas, empieza a decir mentiras y las almas ellas preguntan también, pero ¿tú quién eres? ¿Pero cuál es tu nombre? Él contesta siempre con evasivas, no termina de decir la verdad, además su rostro está oculto, ellas no pueden ver. Y principalmente él lo que les dice es que necesitan nuevos compuestos para adaptarse a la vida en la tierra. Necesitan nuevos compuestos que les dé inmunidad contra las mordeduras que van a sufrir aquí. Necesitan nuevos ungüentos para los golpes que van a recibir. Las almas se asustan y empiezan a tener dudas. Al final, él insiste en que de verdad es lo que ellas necesitan y al final ellas, que están acostumbradas a confiar y que son inocentes, ellas confían de verdad en él. Cuando ellas empiezan a aceptar estos compuestos, empiezan a olvidar. Lo primero que hacen estos compuestos, lo primero que hace el remodelado de adaptación es sellar la memoria sobre los mundos bondadosos de los que las almas son originarias, sellar la memoria sobre el buen padre, sellar la memoria sobre la buena madre y cuando el alma despierta, ya no recuerda nada de esto y el remodelador lo aceptan como si fuera su padre, como si fuera el Dios verdadero. Y esto ya es un golpe grandísimo, esto ya es una tragedia grandísima. Además, en su interior se cierran los castillos de la pureza, de la bondad, de la fraternidad, de la alegría. Todo esto, todo el potencial bueno del ser humano se cierra en el alma, todo el potencial divino y se abre el potencial serpentino de rapacidad, de soberbia, de territorialismo, materialismo, racionalismo. Entonces, esto realmente es lo que ocurre en el remodelado de adaptación. ¿Por qué un día una persona es capaz, una persona que ha sido un niño, que ha jugado, que ha crecido como adolescente con amigos, una persona normal que tiene familia, ¿por qué de repente es capaz de coger un arma y ir contra otra persona y matar? Porque estos compuestos, los que organizan las guerras, a través de la propaganda, a través del engaño, ellos saben cómo activar este ojo fratricidia, ellos saben cómo activar el rencor, ellos saben cómo activar el odio. Todos estos compuestos empiezan a funcionar en el interior de la gente y empiezan de verdad a ver al prójimo como un enemigo y son capaces hasta incluso, o somos realmente, porque son personas normales,
somos capaces de incluso ir contra la gente y llegar a matar. ¿Por qué? Porque tenemos estos compuestos que hemos recibido en el remodelado de adaptación y que en un momento determinado se activan. Además, no solamente es el momento del remodelado, sino que también a lo largo de la vida de la persona, estos compuestos, hay programas específicos para que estos compuestos se multipliquen y se mantengan ahí latentes, como por ejemplo videojuegos que son violentos, de guerra, como por ejemplo películas de guerra, como por ejemplo noticias informativos donde escuchamos noticias terribles sobre un número de muertos grandísimo y lo escuchamos con una frialdad escalofriante. Todo esto hace que el remodelado continúe, que se multipliquen estos compuestos. La adicción a las tecnologías, la adicción a las drogas, todo esto hace la pornografía que vemos en internet con tanta facilidad, todo esto rompe la conciencia y hace que el día de mañana esta conciencia no nos diga, para, no sigas, no entres ahí. No podemos escuchar esta voz. ¿Por qué? Porque el remodelado se ha multiplicado. Entonces, Padre Laurel, hasta aquí, ¿quieres comentar algo más sobre el remodelado? Sí, yo siento que es un tema que es necesario de comprenderse en su profundidad. ¿Por qué decimos que es importante de comprenderse en su profundidad? Porque la base del camino espiritual que han profesado muchos pueblos y muchas civilizaciones arquetípicas estaba principalmente en vencer este remodelado de adaptación. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros no contemplemos o comprendamos la profundidad de este remodelado de adaptación, es muy difícil realizar el camino espiritual. Y de hecho, algunas otras civilizaciones lo contemplaban, lo tenían presente. Por ejemplo, las civilizaciones de América, quienes son de América. Estas civilizaciones, estos pueblos nativos llamados indígenas, comprendían esta parte. Por eso tenían como un concepto en el desarrollo espiritual la batalla florida y la muerte florecida. ¿Sí? Entonces, para ir entendiendo más profundamente, digamos que nuestra forma de pensar está regida bajo este remodelado de adaptación. Nuestra forma de concebir la vida está regida bajo el remodelado de adaptación. Nuestra forma de ver al prójimo está regida bajo el remodelado de adaptación. Entonces, todo lo que rige en torno a nuestra percepción de las cosas, a nuestra comprensión de la vida, a nuestras situaciones con las que nos enfrentamos a la vida, tienen relación con el remodelado de adaptación. Por eso tenemos miedos, por eso tenemos inseguridades, por eso tenemos rencor, por eso tenemos tentaciones en los placeres, en las gozadas, nervios, ansiedad, por eso enfermamos y por eso morimos. Y todo esto es consecuencia del remodelado de adaptación. Decimos, algunos caminos dicen, la voz de la sabiduría está en el interior. Sí, esto nosotros lo entendemos también, pero mientras no se venza el remodelado de adaptación, esta voz no viene de la divinidad, porque esta voz viene de este remodelado de adaptación que se hace un enemigo de nuestra propia alma. Por eso decían los nativos en América, decían que la batalla florida significaba entrar en la lucha contra el peor enemigo. ¿Y cuál era el peor enemigo? Uno mismo. Uno mismo. Entonces, significa que nosotros, desgraciadamente, en nuestro interior vive un enemigo que nos guía en torno a lo que nosotros decidimos, a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos. Sí. Por eso hay desgracias. Por eso decidimos una cosa y resulta que luego se nos cae.
decidimos otra cosa y resulta que nos lleva a una desgracia, a una enfermedad, a una separación, a una desolación, en fin, es precisamente consecuencia de que el remodelado de adaptación no nos permite escuchar la voz de la divinidad. Sí. La divinidad se manifiesta, sí, se manifiesta, pero es interceptada enseguida por este remodelado de adaptación. Por eso es importantísimo como base principal entender este sentido del remodelado de adaptación para que de esa manera nosotros nos liberemos de todas estas desgracias, enfermedades y situaciones difíciles que vivimos en nuestra vida. Yo me preguntaría, ¿por qué tan difícilmente comprendemos ciertas cosas que Madre Divina nos revela? Por ejemplo, hemos hablado en quienes ya participan en nuestras conferencias, hemos hablado de muchas revelaciones de la Madre Divina. Hemos hablado de revelaciones profundas, donde la Madre Divina nos dice exactamente la situación que está pasando en el mundo. Y sin embargo, todavía hay algo que no nos hace reaccionar ante esta revelación, ante esta noticia, ante esta verdad que Madre Divina nos está presentando con sus manos. Y no conseguimos verla aún todavía en profundidad. No conseguimos todavía escucharla e integrarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque este remodelado de adaptación molesta y prohíbe, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que por esa razón no nos hacen reaccionar ante las propuestas que nos pide el camino espiritual. Muchos sabemos que el camino espiritual es para cambiar interiormente, pero muy pocos damos el paso para hacerlo. Quiero decir que si nosotros vemos que tenemos dificultades para relacionarnos, muchos, a pesar de saberlo, nos seguimos en esta postura aislada y solitaria. No damos el paso para romper esta prohibición que tenemos. ¿Sí? Sabemos bien que todavía juzgamos, sabemos bien que aún todavía ofendemos, sabemos bien que aún todavía guardamos rencor, pero no damos el paso para liberarnos de esto. Es consecuencia del remodelado de adaptación. Entonces, ¿por qué es tan importante esta lucha? ¿Por qué es tan importante esta batalla? ¿Por qué es tan importante entender la profundidad de este remodelado de adaptación? Porque se compone por muchas vértices, que en el lenguaje cátaro se llamaría por muchos espíritus. ¿Entendéis? No solamente es el remodelado de adaptación en sí, sino es el remodelado de adaptación compuesto por una cantidad de espíritus que influyen en nuestro interior, que nos hacen pensar, que nos hacen actuar, que nos hacen decir, que nos hacen decidir. Todo esto está envuelto precisamente en este remodelado de adaptación. Sí, podemos decir como imán, sí, unas partículas de imán que tenemos, y cuando alguien pone un imán muy fuerte o una cosa de hierro, estamos atraídos. Y para saber si tenemos o no remodelado, como un test, como si pensar si habéis alguna vez experimentado en vuestra vida que hacéis una cosa que no queréis hacerla, pero no sé por qué la hacéis. Por ejemplo, vais en coche y de repente viene un pensamiento, hay que girar a la derecha. Y, por ejemplo, giráis a la derecha y después tenéis un accidente o algo. O, por ejemplo, como querías ir a un sitio y como vino una idea, ir a otro. Y usted va a otro y después como pasa algo no agradable, o perdéis vuestro autobús, o encontráis una persona que mejor no encontrar, o perdéis algo. Y yo creo que sí, como pensar que sí, como han pasado unas cosas que decimos que yo estuve tonto de hacer esto y de verdad no quería, pero no sé por qué he hecho. Porque estos compuestos, ellos están como receptores de los espíritus malos que nos dictan su voluntad. Pero la buena noticia es que se puede liberarse de todo esto. ¿Y cómo liberarse? Sí, por eso, ¿qué es lo que viene a manifestar el cielo? ¿Qué es lo que vienen a decirnos los ungidos? ¿Qué es lo que venía a decirnos el mismo Cristo? Que la divinidad del ser humano es intrínseca en él. Somos parte de la divinidad. El mismo ser humano es una divinidad.
una divinidad en potencial, es una misma imagen del Padre y de la Madre Celestes. Esto vienen a decir los ungidos. Esta es la buena nueva que Madre Divina nos trae. El ser humano no es un pecadocentrista, que el ser humano no es aquel que está hecho en polvo y que proviene de la nada. El ser humano es una divinidad, pero esta divinidad necesita recuperarse, restaurarse, necesita abrirse. ¿Y cómo se va a abrir esta divinidad? Venciendo el remodelado de adaptación. Y este es el objetivo que tenemos en el camino espiritual. El objetivo del camino espiritual es abrir la divinidad, pero a través de vencer todo lo que hay en nuestro interior. Ese es lo que podemos entender como la batalla florida, la muerte florecida. Necesitamos morir para renacernos espiritualmente, cambiar totalmente nuestro interior, porque todo aquello que hoy en día presentamos no es una cosa más que una influencia de todo lo que hemos recibido en el orden de este mundo, en el espíritu de este mundo. Pero Fíjense, morir, perdón, sí, no físicamente, pero morir como en sentido que se muere nuestro ser viejo, sí, que nazca. sí, para algo nuevo tiene que resurgir en nosotros, algo que tiene que ver con nuestra naturaleza divina, no con aquello que hemos construido que tiene relación con el orden de este mundo, con miedos, con inseguridades, con este enfado, rencor, lujuriosos, en fin, todo esto, aquello que hemos construido, rockeros, punkis, drogas, alcohol, todo esto que de repente nos damos cuenta que somos, no tiene nada que ver con nuestra naturaleza divina, sino todo esto que nosotros somos es consecuencia de lo que hemos recibido para que este remodelado de adaptación se siga mutando y siga creciendo. Y hoy nos toca realizar esta muerte florecida, esta muerte espiritual en la que el ser vetusto muere, como una iniciación nueva, sí, y resurja esto nuevo que manifiesta precisamente la divinidad. Carmina, ¿quieres decir algo? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, a colación de lo que estáis comentando ahora mismo, yo quería decir que efectivamente el alma se encuentra en esta situación de verdad trágica, porque la divinidad es como algo que para lo que no tiene realmente interés, no entiende, no conoce, por todo porque se perdió toda esta memoria. Y además se multiplicaron todos estos compuestos que nos llevan a esta situación. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que aunque el alma esto ahora mismo no recuerda, pero el buen padre y la buena madre siguen estando aquí. Ellos siguen estando cuidando de sus hijos. El buen padre envía el espíritu omnibueno, el buen espíritu que todos estos pueblos y todas estas culturas conocían. Por ejemplo, uno de sus nombres es Bon Miné. Entonces, este espíritu trae la luz del Padre, la luz de los buenos mundos y entra en nuestro interior y puede abrir y puede iluminar estos castillos que se cerraron durante el remodelado. Se vuelve a abrir el castillo de la fraternidad, el castillo de la bondad, el castillo de la pureza, de la alegría. Y al mismo tiempo está nuestra madre, que ella nos da nuevo nacimiento. Nuestra madre es la que nos dio a luz originalmente. Ella es diosa. También se conoce en muchísimas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Uno de sus nombres preciosos es Alma Mater Dei Humani, madre de las almas de divinidades y de humanos. Ella puede lavar todo este remodelado, extraer todas estas partículas y conceder de nuevo sus partículas de bondad, de pureza. Por eso es una alegría grandísima. ¿Qué es lo que necesita realmente el alma? Necesita despertar, necesita que esta memoria mnemónica despierte,
y necesita consagrarse a ella, anhelar de verdad ser mejor, anhelar de verdad de vivir en un mundo diferente, que de verdad haya un cambio y este cambio se va a producir. Todos estos pueblos conocían el remodelado y conocían las llaves, como decía Laurel, para vencer este remodelado. Pero estos pueblos no hablaban a los que están ayudando a hacer el remodelado, no hablaban a políticos, no hablaban a religiones que están manteniendo este remodelado. Ellos hablaban a gente buena, a almas elevadas, a ungidos, como era Cristo, Zoroastro, Buda y ahora Juan de Sangrial. ¿Qué es lo que hace Juan de Sangrial? Él recupera estas culturas, la verdadera historia, las llaves de su espiritualidad y las ofrece a la gente para que puedan conocer la vida buena de verdad, para conocer de verdad que este remodelado se puede vencer y las llaves para hacerlo. Encontré esta tarde muy rápido unas líneas sobre una revelación de Madre Divina, donde ella habla de uno de estos pueblos que Juan de Sangrial abrió hace unos meses solamente, que era conocido, pero no se conocía todo sobre ellos, y hablaba de los guanches. Y Madre Divina decía, los atalantes y sus últimos representantes en la tierra, los guanches canarios, tenían una composición cualitativamente distinta a la del Homo sapiens. Cuando el tehumano entra en la tierra y acepta los compuestos del remodelado de adaptación, acepta este racionalismo, se convierte en Homo sapiens. Los guanches canarios, por ejemplo, no tenían este racionalismo tan desarrollado. A nivel de compuestos eran diferentes. Entonces, dice, los compuestos de sus cuerpos y de sus almas incluían multitud de hilos, a través de los cuales podían comunicarse con un sinnúmero de mundos bondadosos y de hermanos y hermanas semejantes a ellos. Los guanches dominaban decenas de idiomas únicos, de cuya existencia ni os atrevéis a sospechar. Uno de ellos era el lenguaje aviar, el de los ruiseñores, un lenguaje intergaláctico y divino. ¿Por qué hemos perdido la conexión con los mundos bondadosos? Por estos compuestos. Los guanches, por ejemplo, ellos tenían estos compuestos divinos y por eso podían tener esta conversación con la divinidad. Esto es lo que Madre Divina quiere darnos de nuevo, la recuperación con los lazos de unión con la divinidad, los lazos de unión con la divinidad que vive en el prójimo. Por eso es tan importante escuchar a los ungidos, aprender de estos pueblos buenos y de estas culturas buenas que tienen todas estas llaves. Ella dice, solo os leo un poquito más, donde realmente ella nos dice lo que la sabiduría divina busca hacer, cómo ella nos quiere ayudar y nos dice, permitidme modelaros tal y como yo quiero veros, tal y como seríais dentro de miles de años, tal como os quiere ver vuestro Padre adorante. Decía Padre Laurel, y ella también, es el momento, dice, hoy en día es el tiempo de vuestro modelado espiritual. Yo soy vuestra madre arquitecta, a la que le está ordenado modelar según los modelados espirituales teohumanos más elevados. Ella es la llave de las llaves para vencer el remodelado, es la Madre Divina. Ella nos dio a luz. Con nuestras fuerzas de verdad no podemos.
Es como un drogadicto enganchado a la heroína y él solo quiere romper esta adicción. Necesita ayuda de gente fuerte, de gente sana, de gente que sepa realmente lo que tiene que hacer. Este remodelado vino de un ser oscuro y necesitamos la ayuda de nuestra madre para poder vencer esto, para que ella de verdad nos lo quite. Este ser oscuro, esta divinidad oscura, este remodelador, este Dios bíblico, engañó a las almas, pero uno de los estatutos de Arta, del universo bueno, dice que esto no es posible, no se puede hacer así. Por eso este remodelado es ilegal. Y nuestra madre, ella necesita nuestro consentimiento, necesita de verdad el anhelo del alma de realizar este cambio profundo. Y cuando el alma grita al cielo, el cielo responde y entra dentro de la sabiduría, de la buena providencia, de la sabiduría divina. Ella corrige nuestros caminos, concede nuevos destinos para que de verdad podamos vencer este remodelado y ayudar a otras personas. Y esta es de verdad la misión con la que el ser humano, el alma, viene a la tierra, vencer el mal y volver no realmente, no como era en su origen, sino 1.000.000 de veces más, no puro y bondadoso como era, sino 1.000.000 de veces más puro y 1.000.000 de veces más bondadoso. Sí, por eso siento que es muy importante hoy en día hacerse espirituales. Sí. No solo hacerse un místico o un ascético o aquella persona que busca la práctica para el fin de semana, sino hacer solo meditaciones. Sino tener la vida espiritual. Y la vida espiritual solo puede concebirse cuando nosotros nos regimos bajo estos pilares espirituales, estos estatutos divinos que se rigen del universo, que provienen del universo bondadoso. Y me gustaría también añadir que ¿por qué decimos que este remodelado de adaptación bajó de categoría al ser humano y lo convirtió en Homo sapiens? O sea, cuando Madre Divina, cuando escuchamos de Cardinina, que Madre Divina quiere engendrarnos, es porque ella quiere regresarnos al origen divino, ¿entendéis? A veces nos identificamos demasiado con las formas que conocemos de este mundo, pero las formas que conocemos de este mundo nos lo dicen muchísimos ungidos, nos lo dicen muchísimas civilizaciones y nos lo dicen muchísimos místicos, que el alma del ser humano no es de origen terrenal. Quiero decir, no pertenece al orden de este mundo. El alma de todo ser humano es de origen divino, ¿entendéis? ¿Y de dónde surge esta caída y esta separación de nuestra esencia divina? Pues en el momento en que hemos aceptado una divinidad que no es la divinidad del Padre del puro amor. Y cuando escuchamos a esta supuesta divinidad que dice que es creador del cielo y de la tierra, nosotros consideramos también que es creador de este mundo. Sí, es creador de este mundo, pero este creador de este mundo no es el Padre de las divinidades, ¿entendéis? Entonces, por esa razón, Madre Divina siempre dice, salid del orden de este mundo, regresar a vuestro origen divino. Significa que necesitamos salir de todo esto que nosotros conocemos que nos está llevando a una deshumanización, ¿sí? Y para nosotros no caer en esta deshumanización, necesitamos liberarnos del remodelado de adaptación que lo tenemos en el interior y que trabaja para ir deshumanizándonos cada vez más y más. ¿Entendéis? Por eso es una cosa curiosa que la Madre Divina, cada vez que se revela, insiste constantemente en que nos consagremos a ella, porque como acaban de decir las compañeras,
Es la única que puede ayudarnos a vencer este remodelado de adaptación. Y obviamente también aquellos llenos de su espíritu, consagrados a su espíritu, como los ungidos, como Juan de Sangrial. ¿Pero por qué? Porque ellos ya vencieron, porque ellos ya se liberaron de este remodelado de adaptación. Y qué bien, porque ¿quién nos va a enseñar a ser buenos corredores si no es aquel profesional de la carrera? ¿Entendéis? Pues aquellos que han vencido son aquellos que pueden enseñarnos a cómo vencer este remodelado de adaptación. Entonces, creo que por esa razón es necesario, importantísimo, esta espiritualidad que hoy en día se está revelando desde el cielo, porque esta espiritualidad nos revela algo que nadie está diciendo hasta el día de hoy, que nadie dice sobre este remodelado de adaptación. Es una revelación que los cátaros dieron a Juan de Sangrial y que hoy en día es una revolución, porque en el momento en que nosotros lo entendamos y comprendamos este sentido de lo que está influyendo el remodelado de adaptación en nuestras vidas, tendremos la posibilidad para ir a la raíz de aquello que nos limita a nuestra divinización y así conseguir esta victoria. Sí. Sí. Yo veo que, Laurel, has traído un libro. Sí. Este libro es muy bueno, es muy bueno. Aparte de tener muchos conceptos espirituales muy profundos y muy bien aclarados, habla sobre el remodelado de adaptación. Y aquí explica desde cómo ha surgido esta tentación, cómo se presenta este demiurgo y todo el proceso que surgió en estas 180 operaciones etéreas. Es muy un buen libro para quien quiera profundizar o comprender mucho más profundamente el sentido del remodelado de adaptación. Sí, este libro, como yo conozco, que ya no se puede vender en papel, comprar en papel, pero hay en versión de PDF en nuestro Facebook, Los Cátaros Oficial, ahí podéis encontrarlo si queréis. Queridos amigos, ahora os invitamos a hacer vuestras preguntas. Bogomilismo, ¿quién es el nombre? Bogomilismo. Así se llama el libro. Bogomilismo. Sí, entonces si ahí se ve. Sí. Bogomilismo. Bogomilismo. Sí. Se ha escuchado, ¿verdad, Marilolis? Sí, muchas gracias, ya lo noté. Perfectísimo, perfectísimo. Sí. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta que tengáis. Yo quería, mientras alguien comenta algo, Sí. yo quería simplemente recordar este concepto tan importante del buen espíritu. De verdad que hay que encontrar estos portadores del buen espíritu que van a abrir la verdad sin tergiversar, la historia sin tergiversar, de todos estos pueblos y de todas estas culturas. Este libro, por ejemplo, de Bogomilismo abre todo esto muy bien, con mucha claridad, de culturas y de pueblos que ya han vivido en la tierra de esta manera, que ya han vivido en la tierra sin este remodelado. Y esto es algo impresionante, como pueblos pacíficos, bondadosos, de verdad con una capacidad de responder siempre con amor, incluso ante los golpes. Y todo esto ahora mismo está sellado, está todo tergiversado. Si intentas leer algo sobre indígenas americanos, sobre guanches canarios, sobre cátaros, está todo cerrado, todo sellado, todo tergiversado, y se necesita de verdad una persona que pueda con espíritu claro poder separar la paja del grano y ayudar y presentar lo que estas culturas tienen como tesoros grandísimos para que hoy podamos hacer esta hazaña. Cómo ellos se relacionaban con la divinidad, cómo es posible, como por ejemplo los guanches que conocían estos idiomas para comunicarse y dialogar con la divinidad. Pero muchos pueblos cátaros también pensaban así.
druidas, esta relación tan con la naturaleza, con el ser humano, ríos, montañas, mares, buenos espíritus, buena existencia. Por eso tan importante entrar en contacto con la gente buena y con estos buenos pueblos. Y queridos amigos, os invitamos a como entrar más profundamente. Tenemos en España varios centros, comunidades. Os invitamos a visitar. Yo veo que Luis quiere preguntar, por favor. Tienes Sí, que activar tu Sí, micrófono. hola. Sí. Hola. Sí, Hola, Luis. hola. Nada, sí, yo quería comentar, porque sí que lo que comentáis del remodelado de adaptación, yo vi hace tiempo ya que no profundicé mucho, pero sí que vi como que muchos científicos comentaban que el ADN humano ha sido, o sea, fue como modificado. Eso lo puedes buscar fácilmente y te aparece. De hecho, lo he buscado ahora para tenerlo más claro, ¿no? Y comentároslo. Y ahora no me sale como que ha sido. O sea, lo buscas en Google y lo que te sale más fácil, más rápido ahora, es que se está empezando a hablar de esto como hacer ahora. Como hay un debate, ¿no? De modificar el ADN. Pero sí que es verdad que yo vi que muchos científicos habían dicho que hace mucho tiempo podría ser que ya estuviera modificado. Entonces era por preguntaros un poco a ver si realmente pues el remodelado pues tiene algo que ver, ¿no? Supongo Sí. con esto, si va más allá o... Ujú. Yo quiero explicar, Luis, sí, tienes razón. El ADN ha sido modificado, parece que si no me equivoco, creo que antes tenía 4 celdas y ahora tiene 2, si no me equivoco. Pero bueno, esta es digamos, una parte de lo que podríamos decir como científico. Otra parte de lo que podemos decir como científico es que nosotros tenemos tres cerebros, ¿sí? Está el cerebro, y está comprobado también científicamente, está el cerebro reptil, que es un cerebro que tenemos aquí, ¿sí? No sé si se ve, detrás de la nuca, es el cerebro reptil, que se supone que este cerebro se activa cuando llegamos a estados de emergencia, ¿entendéis? Te va a atacar alguien y en ese momento tú reaccionas o bien te echas a correr o bien coges un palo, lo que sea, y tú vas a atacar enseguida. A ser posible, si De ves sobrevivir. a sobrevivir. No sabes cómo. Si es necesario de matar, vas a matar, pero ahí en ese momento se activa este instinto de supervivencia y puede ser capaz de cualquier cosa. Esto hace el cerebro reptil. Y luego está el cerebro mamífero, ¿sí? Es el segundo cerebro. Este cerebro mamífero tiene relación con las emociones, también con el desarrollo de nuestros genitales y todo esto. Y entonces este cerebro mamífero reactiva estos estados emocionales, pero estos estados emocionales tienen que ver con el fogón, ¿sí? Esos estados emocionales también nos encarcelan, porque estos estados emocionales tienen que ver con el miedo, con la vergüenza, con el rencor, con la competitividad, en fin, son estados emocionales que nos incitan a acumular mal, ¿entendéis? Y luego el siguiente cerebro es el neocórtex, ¿sí? Que es una activación del raciocinio como superado, ¿sí? El ser humano se hace no un Homo sapiens, sino un Homo sapiens al cuadrado o al terciado, ¿sí? Entonces, también este intelectualismo y este raciocinio no nos permite conectarnos con el corazón espiritual, sino todo lo contrario, el raciocinio nos hace fríos, calculadores, la lógica aristotélica se justificando el mal. justifica, ¿entiendes? Y estos 3 cerebros que acabo de decir tienen también que ver con el remodelado de adaptación, ¿sabes? Entonces hay muchos conceptos que científicamente necesitamos entenderlos, pero desde esta visión espiritual
para entender exactamente cómo ha sido modificado el ser humano, porque el ser humano no tenía nada de esto. El ser humano, su base principal era el cardiocentrismo, ¿sí? Y este cardiocentrismo se regía bajo los estatutos del universo bondadoso. Ni se generaban estas emociones de miedo, inseguridad, vergüenza, rencor, todo lo que hemos dicho. No había ni esto, ni siquiera un intelectualismo, sino que todo estaba regido en el corazón espiritual, ni siquiera en el corazón físico, sino en el corazón espiritual. Sí. Sí. Y un buen llave para vencer la mente reptil, de verdad, porque como la mente nos da mucho sufrimiento, pensamientos, miedos, sospechos y tal, pero buen llave es leer las revelaciones de la Madre Divina, y no solo leerles informativamente, pero entrar en ellos, entrar en cada frase. Mejor leer un párrafo, aceptándolo como pasándolo por el corazón y entrando profundamente, porque las revelaciones emanan otras vibraciones del mundo del bien, y estas vibraciones empiezan como hacer vibrar nuestra conciencia divina y apagar la razón. Y también muy buen llave escuchar la música de Juan de Sangreal, que tenemos un montón en YouTube, siempre hay mucha información de esto. Es como uno de las llaves. Sí, yo quería decir, añadir algo más, sí. Sí, para Luis, perdón, sí, muy rápido. Para Luis, es muy bueno cuando nosotros nos informamos, por ejemplo, en este caso de lo que tú nos comentas, ¿no? Que el ADN ha sido modificado. Es muy bueno porque nosotros así sabemos que hay algo en el ser humano que se ha cambiado. Pero lo más importante, yo creo, Luis, que es sobre todo lo que vamos a construir, lo nuevo que nosotros queremos abrir o lo que vamos a recuperar y de qué manera lo vamos a recuperar. Por ejemplo, puede ser que se quede simplemente en una información que acumulamos y que consideramos ya sabemos, o puede ser que nos dé paso para de verdad entender el sentido de este modelado que surgió y comenzarlo a cambiar entre lo que hay y mejorarlo. ¿Y cómo se puede mejorar este modelado? Solo a través de los estatutos del bien. Que el bien predomine. Por eso la bondad, como nos decían los cátaros, es una parte necesaria hoy en día en el mundo, porque la bondad nos vuelve a introducir en el corazón espiritual, ¿entendéis? Y la bondad abre otros conceptos mucho más elevados, mucho más profundos, mucho más eternos, ¿sí? Mucho más divinos. Y esto es sobre todo lo más importante. Creo que si vamos a dar paso o si ya entendemos que necesitamos un cambio en el interior, hay que regirse por estos estatutos del bien. Y para eso hay que buscar, como decía Cardimina, aquellos que tienen el buen espíritu. Sí, ese sería mi consejo. Sí, queridos amigos, muchas gracias por venir. Ya el tiempo nuestro está acabando para hoy. Os invitamos de verdad, venid a nuestros centros. Escribirnos para los que están en el otro lado del continente. Sí, y venir a hacer una escapada, pasar 2 o 3 días en el centro y como tener más cercanía. Y porque estando solo es muy difícil ir por este camino, pero juntos podemos mover montañas, podemos cambiar el mundo y vamos a hacerlo. Sí, Os porque agradecemos y estamos muy alegres de ver a todos. Sí, Cardimina, por favor. Sí, solo, bueno, por lo que estabas diciendo, que de verdad todo esto es una práctica muy interesante, muy profunda, que se puede aprender en los centros con los compañeros que tienen de verdad mucha experiencia de poner todas estas enseñanzas en práctica, que no se quede solamente en información. Juntarse, reunirse, estar cerca de la gente que ya es portadora de este buen espíritu que han heredado de estas culturas, de estos pueblos, estas llaves, y convertirse
en portadores también de este buen espíritu. Es una escuela espiritual muy preciosa de acumulación de este espíritu bueno, de hacer una cosa diferente, ver diferente, hacer todo de verdad, no como Homo sapiens con una cabeza así de grande, sino con divinidades que ven todo con sobriedad y con corazón. Muy bien. Os agradecemos. Muchísimas y gracias. Hasta luego. pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, agradecemos, claro que sí. Muchas Gracias. gracias. Abrazos. Infinitas gracias, Os hermanos. abrazamos, os Muchísimas abrazamos. gracias. Agradecemos Igualmente. mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Que vaya bien. Un abrazo.